Los chats de Leandro Norero del caso Metástasis mencionan a figuras políticas y autoridades del país que supuestamente recibieron favores suyos. Los alcaldes del país están reunidos con el presidente en Carondelet para hablar sobre la deuda con los cabildos y los salarios atrasados. La Asamblea pide $67 millones para su funcionamiento en el 2024, mientras un organismo internacional le pone mala nota en transparencia. Desde el 1 de enero del 2024, los dueños de mascotas que quieran llevarlas al extranjero deberán tener certificados de salud de veterinarios autorizados. 1 millón de personas de 5 estados en el centro de Estados Unidos sufren por una tormenta de nieve que congeló carreteras y afectó más de 1,000 vuelos. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. El gobierno nacional mantiene deuda con 221 cabildos. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. A esta hora el presidente Daniel Noboa está reunido con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME. Adriana Bermeo sigue la sesión. De los 221 municipios con quienes mantiene deuda el gobierno nacional, 160 corresponden a los más pequeños. Esto quiere decir que dependen en un 85% de las asignaciones presupuestarias del gobierno nacional. Este encuentro entre el presidente de la República, Daniel Noboa, además del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se ha prolongado por casi 2 horas. Pero el día de hoy también se conoció que 2 municipios del país se paralizaron precisamente porque no se han cancelado sueldos. Se trata de los municipios de Camilo Ponce Enríquez en Azuay y Paján en la provincia de Manabí. Son en total 800 funcionarios a quienes se les debe entre 2 y 3 meses de sueldo y han decidido mantenerse en Asamblea General hasta tener una respuesta concreta del gobierno nacional, que mantiene una deuda global de $337 millones de las asignaciones de octubre, noviembre y diciembre, que no solamente tienen relación con los sueldos, sino además con las obras preventivas ante eventuales desastres naturales. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado. Esto ya es insoportable, la verdad esto ya es insoportable. Lo que nosotros buscamos es tener ya los resultados inmediatos por parte del ministro de Economía y Finanzas, y espero que hoy al finalizar esta reunión que tenemos en pocos minutos podamos tenerles buenos resultados. Señor alcalde, ¿en qué porcentaje dependen estos municipios pequeños de las asignaciones del gobierno? Totalmente, prácticamente todo octubre, todo noviembre, y estamos próximos a cerrar diciembre, está pendiente de pago. ¿Para qué les alcanzaron esos 58 millones de dólares? Bueno, para los municipios medianos y grandes, y quiero entender que alcanzó para pagar décimos y sueldos. ¿Y para obras? Lastimosamente no. Entre las propuestas que plantea la Asociación de Municipalidades del Ecuador es que se privilegie el pago de los 160 municipios más pequeños para que ellos puedan cancelar sueldos en algunos casos de octubre, noviembre y diciembre, y hasta el 10º, que tenía que cancelarse hasta el 24 de este mes. Son alrededor de 150 millones los que le corresponden a los municipios pequeños. Y diciembre es complicado en materia fiscal. El gobierno debe cubrir obligaciones más altas que las del resto del año, pese a que los ingresos se redujeron en este 2023. Si hubiera que escoger el mes más difícil para equilibrar el presupuesto estatal, el escogido sería diciembre. Se juntan el sueldo normal, que son unos 700 millones mensuales, más el 13º, que son unos 500 millones de dólares en diciembre. Hay que pagar intereses de deuda, hay que pagar los valores al Seguro Social, el bono de desarrollo humano, la obra pública, que usualmente se acumula en atrasos, y en diciembre se presentan todas las facturas. En diciembre los gastos casi que doblan a los de los otros meses. El gobierno tiene, entre otras fuentes, la recaudación de impuestos para cubrir esos gastos. El déficit. Pero él ve sus cifras y cuenta que este mes no hay buenas noticias. Que hasta hoy, solo en diciembre, se ha recaudado $800 millones por concepto de impuestos, y que el año pasado, a estas alturas del mes, ya habían recaudado 1.300 millones.
Efectivamente, diciembre aún no se cierra y aún falta sumar recaudación, pero ya hay un estimado de lo que hará falta. Estamos diciendo que en diciembre el gobierno espera un déficit de 2.000 millones, es decir, tienes 2.000 millones más de gasto que no vas a poder compensarlos con los ingresos que tienes pensado recibir. ¿Qué hacen los gobiernos en casos como este para cubrir los gastos? Hay un camino que casi todos eligen. Me atraso ligeramente para poder pagarte en los primeros días de enero, o le pido, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno, creo que en exceso, pedirle a la Seguridad Social, préstame 3.000 millones de dólares para pagarte a ti 1.500 y la diferencia te pago al resto. Es decir, cubrir un hueco mientras abres otro. Y entre tanto, lo que se busca y se promete en todo gobierno, encontrar la forma de gastar menos y generar más. Metástasis, la infiltración narco. Norero le envió una cadena de oro de más de $8,000 a la fiscal de San Borondón, María José Aguirre, para garantizar impunidad y beneficios judiciales. El que ejecutaba las órdenes era Javier Novillo, alias Novita, uno de sus abogados. Paul Romero con el informe. Desde la cárcel regional de Cotopaxi, el fallecido narcotraficante Leandro Norero controlaba a jueces y fiscales encargados de investigar los procesos judiciales en su contra. En los chats del caso Metástasis existen conversaciones entre Norero y el abogado Javier Novillo, alias Novita, quien según la fiscalía era uno de los encargados para ejecutar fraudes procesales. El 23 de junio de 2022, Norero y alias Novita intercambiaron chats sobre la participación de la fiscal de San Borondón, María José Aguirre, y el regalo que le dieron para que reformule cargos a Norero de tráfico de armas por tenencia ilegal de armas. Tenemos aliados, pero me dijo que no me quemes, por favor. De una, tranqui. Yo no lo voy a dejar morir, solo cuídame. Mándeme el parte, yo me caso con la Majo, jaja. Esa man es linda gente, es bien conmigo y el perfil de la man es bien. De una, llévele un dulce de mi parte. Mejor, ya le digo al Marcel que me le dé un collar, pero se la das. Ella mismo fue con los policías, yo por tontera no me hago ver. En los chats, alias Novita le envió a Norero fotografías de la cadena Cartier que le entregó a la fiscal Aguirre por favores recibidos. En las conversaciones no consta el valor de la cadena, pero según el informe fiscal supera los $8,000. Además, la fiscal Aguirre cumplió otros pedidos de Norero, por ejemplo, la solicitud de prisión preventiva a los funcionarios de Inmobiliar que se encargaron de la custodia de los bienes incautados al narco. 5 estados en el centro de Estados Unidos sufrieron los efectos de una tormenta de nieve en Navidad. Dakota del Sur y del Norte, también Nebraska, Illinois y parte de Colorado tuvieron temperaturas congelantes y centenares de vuelos fueron cancelados. La carretera interestatal que cruza Nebraska estuvo bloqueada por la que hasta ahora es la peor nevada de este invierno. Decenas de autos y camiones quedaron atrapados. Otros vehículos se deslizaron en el camino helado y terminaron accidentados en la vía que fue cerrada durante horas. Más de 1 millón de personas quedaron bajo alerta desde el día de Navidad por un clima severo que se mantiene hasta este martes, con el aviso de no usar algunas autopistas, pues el hielo las puso en condiciones resbaladizas. Decenas de condados fueron declarados en emergencia en Dakota del Sur y Dakota del Norte. En la ciudad de Fargo hay temperaturas congelantes y se pronostican hasta 10 grados bajo cero esta semana, así como vientos de 80 kilómetros por hora por una masa de aire helado que baja desde Canadá. Mientras que en Chicago, la escasa visibilidad por la tormenta obligó a cancelar los vuelos en el aeropuerto de Midway, dejando varados a miles de viajeros que retornaban a casa luego de la celebración navideña. En todo el país se cancelaron 140 vuelos y otros 1.600 sufrieron retrasos. En la localidad argentina de Rincón, en la provincia de Catamarca, el desbordamiento de un río arrasó con un puente peatonal. La estructura, que había sido inaugurada hace apenas un mes, cayó en segundos y dejó aislado a ese pueblo. La corriente se llevó una camioneta, provocó inundaciones en viviendas de esa zona rural. Desde el 1 de enero cambian los requisitos para los viajes de mascotas al extranjero. ¿Cuánto costará el certificado? Entérese al volver.
¿Desea viajar con mascotas al extranjero? Desde el 1 de enero es requisito llevar un certificado de un veterinario privado autorizado. Diego Cuenca explica cuánto cuesta. Si un ciudadano quiere viajar al extranjero con su mascota, debe considerar los cambios que emitió la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, desde el 1 de enero del 2024. Los certificados de salud de perros y gatos deberán ser solicitados directamente a médicos privados, autorizados para realizar el trámite. Son 82 profesionales que con sus servicios cubren 12 provincias, principalmente Guayas y Pichincha. Están encargados de emitir la certificación en el que registran nombre, edad de la mascota, anticuerpos contra la rabia luego de la vacunación, la desparasitación y otros diagnósticos según los requerimientos de cada país. Para poder acceder a los contactos de los veterinarios autorizados, debe ingresar a la página agrocalidad.gov.es. Televistazo consultó a los especialistas sobre el trámite y señalaron que los costos del proceso para la certificación varían según el destino y exámenes. Por ejemplo, si es para Latinoamérica, el valor promedio es de $165. Para Europa cuesta $215. El trámite dura entre 6 y 8 semanas, según las exigencias sanitarias de cada nación. Esos precios incluyen la tarifa de $27.71, que es la tasa de agrocalidad. Asamblea, ¿vale lo que cuesta? ...42 de 100 puntos obtuvo la Asamblea Nacional en cuanto a transparencia. Un informe regional indicó que faltan leyes de acceso a acuerdos o para la contratación de asesores y asistentes de despacho. Diego Puente con más información. La Asamblea Nacional registra bajas calificaciones en transparencia según el último informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que agrupa a 15 países. El legislativo ecuatoriano alcanza 42 puntos sobre 100. Entre las principales observaciones constan, por ejemplo, la falta de una ley de lobby o cabildeo para especificar en qué temas se puede realizar esta actividad y para hacer públicas las conversaciones entre los legisladores y partes interesadas en determinadas leyes. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que elabora el informe sobre Ecuador, indicó que hay más problemas cuando se observa cómo trabaja la Asamblea. Por ejemplo, las constataciones de quórum en el Pleno de la Asamblea Nacional, no únicamente las votaciones, que se transparente al país del trabajo de las comisiones. La peor calificación que recibió el legislativo es en presupuesto y gestión administrativa. Alcanzó 26.9% y está entre los últimos de la región. Hay falta de transparencia para elegir asesores y personal en los despachos. Aunque se publican los nombres y los sueldos, no se proporcionan antecedentes profesionales. Deberían tener un nivel acorde a las funciones que van a desempeñar. No se trata además solo de los requisitos académicos, si tienen o no un título universitario, sino también cuestiones vinculadas a la integridad, a la ética, al no tener antecedentes. Además, no se publica la información sobre los concursos públicos para postular a trabajos dentro de la Asamblea. En cuanto a participación ciudadana, el informe recoge que el legislativo no fomenta consultas y audiencias con la gente para hacer leyes. También se observa poca información sobre los legisladores. Por ejemplo, en la mayoría de casos se aprecia menos del 50% de sus planes de trabajo y antecedentes profesionales. 67.6 millones de dólares solicitará la Asamblea para funcionar en el 2024. Así lo decidió el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, como explica ahora Patricio Díaz. La Asamblea se prepara para el 2024 y lo primero es sustentar económicamente lo que necesita para funcionar. Basado en los informes de las unidades administrativas, el presupuesto requerido para el próximo año es de 67.6 millones de dólares, que supera en casi 16 millones al de 2022, que es el último en un periodo completo de la Asamblea debido a la muerte cruzada decretada en mayo pasado. Pero ¿por qué el incremento? La administración de la Asamblea lo justifica, entre otros, en bienes y servicios, que sube casi en 3.9 millones de dólares, y en egresos de capital 3.5 millones también. Porque en función al déficit que hemos tenido, no se han podido hacer los mantenimientos previstos, renovación tecnológica que hemos tenido.
Se toma en cuenta que en mayo de 2025, cuando la actual asamblea termine sus funciones, debe dejar todo listo para nuevos asambleístas, pues ya no serán 137, sino 147. Solo ahí tenemos alrededor de 44 computadoras más, hablando de manera simple, que tendríamos que adquirir. El coordinador de planificación señala que se tiene que prever la realización de 5 consultas prelegislativas pendientes del anterior periodo de la Asamblea. Tenemos un histórico que la última se hizo en el año 2015, ¿sí? Y se gastó en promedio $600,000. El rubro por gastos de personal es el más grande. En 2022 fue de $43 millones. Las autoridades actuales dicen que buscarán reducirlo en 2.4 millones. Pero lo que no se moverá es el personal que trabaja con los asambleístas y en las comisiones. Cada legislador tiene la opción de contratar para su despacho 2 asistentes y 2 asesores. Estos últimos tienen categorías. El de nivel 1 puede llegar a ganar $3,014. Cada una de las 15 comisiones permanentes tiene un secretario, un prosecretario, 2 asesores en nivel 1 y un asistente. Esto sin contar el personal administrativo y de otros departamentos de la Asamblea. El legislativo remitirá esta solicitud de presupuesto al Ministerio de Finanzas para su asignación. Ecuatorianos rescatados en un naufragio en el Caribe rumbo a Estados Unidos de forma irregular. Los detalles al volver. Metástasis, la infiltración narco. En los chats de Norero con los miembros de su red también se mencionan supuestos favores a figuras políticas como la entrega de dinero para obras en Santa Elena y el apoyo a candidaturas en Durán. Luisa María Heredia con el detalle. Figuras políticas y autoridades del país también tenían vínculos y hasta contacto con el narcotraficante Leandro Norero, según los chats publicados por Fiscalía. En los diálogos se mencionan pagos por obras públicas, campañas electorales e incluso favores más personales. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2022, Javier Jordán, a quien el Ministerio Público catalogó como el testaferro de Norero, le habló a alias el patrón de José Daniel Villao, prefecto reelecto de Santa Elena, y de Daniel Cisneros, exalcalde de Salinas, a quienes les habría conseguido $12 millones para obras y quería una comisión. El prefecto de Salinas y el alcalde se creen esos República Independiente. Sabes, andan hechos sabidos, hay que pegarle un susto. Préstame unos muchachos, yo le pago los gastos para que le jalen las orejas si tienes ese personal. Allá tengo gente, de una. José Daniel Villao es el prefecto y el alcalde Daniel Cisneros. Ese par se les consiguió 12 palos para unas obras y se la dieron a otros. ¿Puedes creer? De una, hagámosle. Déjame consultarle al ruso para que vayan de parte de él. Es el 5% de 12 palos. Son 600 latas que tenían que dar. No dieron ni responden. Jaja, por eso querían comprarme mi casa. Algo similar habría ocurrido con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado por sicarios el 23 de junio de este año, cuando realizaba una actividad en un barrio. En el relato de la teoría fiscal del caso Metástasis, durante la audiencia de formulación de cargos, Diana Salazar aseguró que alias estimado abogado de Norero coordinó y planificó delitos contra la administración pública con varias instituciones, una de ellas era el municipio de Manta. En tanto que en otro chat entre Jordán y Norero, que tiene fecha 29 de septiembre de 2022, se evidencia el apoyo que le habría dado su grupo criminal a ciertas candidaturas para las elecciones seccionales de febrero y las anticipadas de agosto. Ñaño, habla con el ruso, Ñaño, que no le estén metiendo gente a ese man de Estrada. Por ahí anda diciendo que el ruso le está metiendo unos LK y que no se preocupa de mí porque tiene alguien que me controla. No le pares bola a ese que es pura lengua. El ruso no se mete en nada de nada y con nadie. Solo estamos apoyando a la Arce, la de Durán. Alexandra Arce, quien fue alcaldesa de ese cantón de Guayas, es ahora asambleísta. Alias el ruso, de acuerdo con Fiscalía, es el ex legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Funcionarios de alto rango del gobierno de Guillermo Lasso también fueron mencionados. Uno de ellos es Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública. Hay una captura de pantalla del 29 de septiembre, víspera de la formulación de cargos en contra de Norero. Yo he mantenido diálogo con
la doctora Glenda Ortega Marcial, que es la fiscal quien lleva su caso al frente. Le habría dicho Ordóñez a Norero ofreciéndole ayuda. En un tuit, el exfuncionario aseguró que se trata de un montaje que servía para estafa y chantaje. Los demás aludidos no se han pronunciado públicamente sobre este caso. Energía, el mapa alternativo. El Ecuador es uno de los países de la región con mayor potencial de generación eléctrica, pero la falta de inversión y planificación ha hecho que la mayoría de los recursos se desaprovechen. Francisco Garcés con más detalles. Según el Plan Maestro de Electricidad, el Ecuador tiene recursos para producir más de 25.000 megavatios de energía económicamente viables, lo que le convierte en uno de los países con mayor potencial en ese ámbito de la región. Ese plan apunta a que la principal fuente de electricidad debe ser la hidroeléctrica. Los caudales de los ríos tienen un potencial de más de 90.000 megavatios, pero de ellos solo 22.000 son viables económicamente. El mayor potencial de generación sigue en las provincias del oriente, en donde están identificados proyectos por más de 15.000 megavatios de potencia, principalmente en Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe. Pero también hay otras provincias que destacan por su potencial, como Esmeraldas, con casi 1.300 megavatios posibles, o Azuay con otros 500. Según el plan, el país debería estar produciendo más de 6.300 megavatios de energía hidroeléctrica, lo cual superaría con creces la demanda nacional, que está cuantificada en 4.700 megavatios diarios. El Ecuador no ha aprovechado aún ni el 30% con las centrales hidroeléctricas instaladas. El plan también contempla generación no convencional, como la eólica, la solar, la geotérmica y otro tipo de fuentes renovables. Si se juntan, el Ecuador tiene potencial para producir más de 3.000 megavatios. Solo con el viento se puede producir más de 1.600 megavatios y más de la mitad de ellos solo en la provincia de Loja. De acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, en este año debieron entrar en funcionamiento proyectos hidroeléctricos por 64 megavatios, 1.000 megavatios más de generación térmica y otros 400 de energía no convencional. Para eso se debía invertir cerca de $800 millones, pero de esos proyectos ninguno ha entrado en funcionamiento. La Ley de Competitividad Energética le apuesta a la generación para autoabastecimiento con una condición, que sea con energías renovables no convencionales. Lenín Artieda con el análisis. Del 100% de la energía que se genera en el país, apenas el 1% corresponde a energía renovable no convencional. Estamos hablando de energía limpia, que no es comercializada de manera masiva, pero es un ámbito en el que el país tiene grandes potencialidades. El tema cobra más importancia aún porque en la Ley de Competitividad Energética que el gobierno remitió a la Asamblea se señala que el sistema de generación distribuida para autoabastecimiento debe ser con recursos energéticos renovables no convencionales. Es decir, los incentivos para la inversión de empresas privadas que quieran autoabastecerse de energía no corresponde a generación hidroeléctrica ni térmica. Según el Plan Maestro de Electricidad, la generación actual con biomasa es de 137 megavatios, con energía solar de 24 megavatios, con energía eólica de 17 megavatios y con biogás 7 megavatios. Con eso se llega a un total de 185 megavatios, generación totalmente marginal si se la compara, por ejemplo, con los 3.000 megavatios de generación térmica que tiene el país. Al momento, hay 3 proyectos en desarrollo de energía renovable no convencional. Bilonaco 3, que generará 110 megavatios. El proyecto fotovoltaico de El Aromo con 200 megavatios y Conolopus en Galápagos con 15 megavatios más. En este escenario, el proyecto de ley empieza a recibir críticas. Primero, porque no alienta un mercado competitivo de generación, transmisión y distribución, ya que es el Estado quien autorizará la delegación en casos excepcionales. Además, la generación no convencional no es aplicable para todas las actividades y son tecnologías muy costosas si se las compara con la generación hidroeléctrica e incluso con la generación térmica con gas natural.
Ecuatorianos fueron rescatados en un naufragio en el Caribe. Viajaban en un grupo de 30 migrantes rumbo a Estados Unidos y además hay 2 muertos de nacionalidad venezolana. La embarcación navegaba desde la isla de San Andrés en Colombia hasta Nicaragua, cuando naufragó a unos 9 kilómetros al sureste de Corn Island. La Fuerza Naval Nicaragüense los divisó y realizó el rescate de 30 personas, pero también hallaron 2 cuerpos sin vida. La mayoría de las personas rescatadas son de nacionalidad venezolana, pero también hay de Ecuador, Colombia e India, según el listado publicado por las autoridades. Los 2 fallecidos son venezolanos. Uno de ellos era una menor de 4 años. Esa ruta en el Caribe entre la isla colombiana y la costa nicaragüense es utilizada por los migrantes en su camino hacia Norteamérica para evitar la selva del Darién, llena de peligros naturales y la presencia de grupos criminales. Un policía de Perú se disfrazó de Papá Noel para un operativo contra narcotraficantes. La vestimenta fue la clave para el éxito de la misión, según las autoridades. En Perú, Papá Noel no llegó a repartir regalos, sino más bien a detener delincuentes. Este agente encubierto usó un disfraz de Papá Noel para pasar desapercibido y así dar con esta vivienda donde 2 hombres vendían cocaína y marihuana. Ocurrió en un barrio muy peligroso al norte de Lima. El agente del Escuadrón Verde aseguró que el disfraz fue clave para el éxito del operativo. Esta no es la primera vez que la policía peruana utiliza disfraces como distracción durante los operativos. En octubre, un grupo de uniformados con trajes de personajes de películas de terror detuvo a 2 miembros de una banda narcodelictiva. Y la Navidad se celebró en distintas partes del mundo con tradiciones que van más allá del árbol y el pavo. Ileana Suárez muestra algunos de los festejos. En Rusia, decenas de personas vestidas de Papá Noel, doncellas de las nieves y otros personajes festivos recorrieron la ciudad de Podolsk, en la región de Moscú. Unas 150 personas de 20 ciudades se disfrazaron para una carrera y así vivir el espíritu navideño. Los participantes que lucieron los trajes más originales recibieron premios. En Alemania, los miembros de un club de natación de Berlín se vistieron con gorros de Santa y se sumergieron en el lago Oranque para su tradicional baño navideño a una temperatura de 5 grados centígrados. Esta es una tradición desde hace 40 años que aseguran tiene beneficios para la salud. En Grecia, cientos de residentes y turistas se reunieron frente al municipio de Atenas para escribir sus deseos navideños en linternas hechas de papel de arroz con una base de parafina. Las encendieron y las enviaron al cielo. Y en China, 500 muñecos de nieve de 2 metros de altura fueron instalados en una calle de Shanghái, en la provincia de Jilin, noreste del país, como parte de una estrategia turística. Al principio todos los muñecos de nieve se hacían a mano, pero este año usaron excavadoras para fabricarlos en 2 días y medio. En China, la ciudad de Beijing batió un récord de temperatura bajo cero. Un observatorio meteorológico superó las 300 horas a menos de 10 grados centígrados, el mayor tiempo desde que comenzaron los registros en 1951. Además, en el norte y centro del país han sufrido olas de frío este mes. Las autoridades cerraron escuelas y autopistas debido a las tormentas de nieve.
Y el líder opositor ruso Alexei Navalny fue trasladado a una colonia penal en el noroeste de Siberia, y así lo ha informado su equipo 2 semanas después de afirmar que habían perdido el contacto con él. Según su abogado, este lunes lo visitó temprano y aseguró que estaba bien. Por este sorpresivo traslado, Navalny estuvo ausente en 2 audiencias judiciales programadas la semana pasada. Navalny, quien es un duro crítico de Putin, en agosto fue condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de crear una comunidad extremista, entre otros delitos. Los martes dorados del Teatro La Bota tendrán su última función del año hoy en Guayaquil. Además, en Quito, 48 ponchos son parte de una muestra. Estefanía Arias con la agenda cultural. Textos, dibujos y música que hacen una exploración personal del artista ecuatoriano José Mano Salvas. Es la exposición Self-Love Message en la Casa Carrión de Bellavista, en Quito, que estará abierta hasta el 3 de febrero de 2024. Hoy será la última función del año de los Martes Dorados en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado, en Guayaquil. Sobre el escenario estará el bailarín clásico Rafael Espinosa y un concierto con la cantante Jenny Villafuerte. La función gratuita comenzará a las 4:30 de la tarde. Es una prenda ancestral que se exhibe en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. 48 ponchos que forman parte de esta muestra que lleva ese mismo nombre. Un lenguaje textil que explora la riqueza estética andina y descifra un ritual simbólico. La exposición estará hasta el 25 de febrero, de miércoles a domingo, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Al filo de la vía panamericana que une al centro del país, se registran caravanas de adultos y niños que salen a pedir dinero a los viajeros. Nuestro corresponsal Patricio Viera hizo un recorrido. Esta es la otra cara de la época navideña en Cotopaxi, donde decenas de niños, mujeres y en algunos casos familias enteras se ubican al filo de la vía panamericana en el sector conocido como el Chasqui, a 40 kilómetros al norte de la Tacunga, para pedir dinero a los viajeros. Cuando un vehículo detiene su marcha, corren desesperados. Algunos conductores les dan caramelos, ropa y hasta juguetes. Un equipo de Televistazo recorrió un trayecto de 12 kilómetros en esta carretera que conecta a las provincias de Pichincha y Cotopaxi e identificó a 27 grupos con un mínimo de 4 personas cada uno, y en algunos casos llegaban a los 12. En la zona del páramo de Romerillos, en el kilómetro 52, la lluvia no fue obstáculo. Aquí se cubrían con plásticos, otros con paraguas y o encendían fogatas para soportar la inclemencia del tiempo. Esta mujer, que prefirió no dar su nombre, salió con sus 2 hijos y admitió su preocupación por la velocidad a la que pasaron los vehículos y la peligrosidad del asfalto mojado. Esta situación ha sido recurrente durante las festividades de diciembre desde hace al menos 5 décadas. Este año, con una inversión de $681,000, el Ministerio de Inclusión Social impulsó un proyecto de colonias navideñas en zonas rurales de Cotopaxi para involucrar a los niños y sus familias en actividades lúdicas y evitar que salgan a pedir dinero. Sin embargo, la entidad señala que la situación ha evolucionado hacia un fenómeno arraigado en la cultura local. Hay personas que incluso sacan un celular de alta gama que están en esos espacios, más son prácticas culturales que tenemos que erradicar. Se tiene previsto que a partir de este martes, miembros de la unidad de la Policía de la Niñez y Adolescencia DINAPEN realicen operativos en el sector para... En Chone, Manabí, se realizó el tercer conteo navideño de aves, un proceso anual para controlar el número de especies en el humedal La Cegua. 70 personas participaron en el recorrido de 3 días. En un perímetro de 24 kilómetros se realizaron los recorridos del conteo anual de aves en el humedal La Cegua, ubicado al suroeste de Chone y que abarca 1.836 hectáreas que se forman con las aguas de los ríos Chone y Carrizal.
Durante 3 días, 70 personas, entre guías y ambientalistas de Manabí y otras provincias, participaron del programa. Fotografiaron especies como el pato aliazul o cerceta, que es un ave migratoria de Norteamérica. El garrapatero pico estriado también posó para las cámaras. Además de las especies residentes en este hábitat, conviven la gallareta común de color azul, 6 clases de garzas, 4 tipos de patos y la gallareta púrpura. Que estén conscientes, por ejemplo, los aves nos hacen un beneficio en la protección de los cultivos, nos comen un montón de insectos. El proceso comienza con la observación y comparación de las aves para determinar a qué familia pertenecen. Luego se reportan los hallazgos en la aplicación eBird, que recoge datos de avistamientos de aves de todo el mundo y está integrada por una comunidad de distintos países de amantes de estos animales. El conteo anual se realiza a escala internacional. En Manabí comenzó hace 7 años en el Parque Nacional Machalilla en Puerto López. En La Segua llevan 3 años. Solo en este humedal hay 10 guías que trabajan por la preservación de este espacio natural y organizan el avistamiento. En el humedal La Segua se estima que la población de aves sobrepasa los 7.000 ejemplares. La mayoría son migratorias, pues vienen de Norteamérica hacia Ecuador en el último trimestre de cada año en busca de alimento. A inicios de enero emprenden el vuelo de retorno. Los resultados del conteo de este 2023 se conocerán en los próximos días, tras el cotejamiento de los datos y las fotos. Los monigotes gigantes de Guayaquil se llenan de visitantes a 5 días de fin de año. Conózcalos después de la pausa. La fabricación artesanal de caretas es una actividad tradicional que sobrevive. Políticos y deportistas son las imágenes con más demanda. Alex Ceballos nos informa. Es como sentirse en el personaje de la careta y fascinar a las personas que pasan a mi alrededor. Miles de formas y colores, personajes nacionales y extranjeros. Desde hace 52 años el Palacio de la Careta en el norte de Quito se esfuerza para atender los gustos más exigentes del país. Las elabora en polietileno o cartón, siempre el personaje más solicitado del año en el ámbito social deportivo. Los políticos siempre son de preferencia. En este caso, Revolución Ciudadana va a llevar la medalla. Todos los años los ecuatorianos tienen la tradición de quemar el monigote con una careta. También la usan a manera de diversión antes de despedir el año. No se olvidan los modelos tradicionales, de los superhéroes, los músicos favoritos. Y la gente más bien está llevándose las máscaras de caucho, que es para divertirse, ¿no? Las de cartón a $2. Hasta que se termine esto, porque ya no me quedan muy pocas. Antiguamente las caretas se vendían solo en las peluquerías. De ahí le surgió la idea a Vicente Paredes, estilista de profesión, quien dejó las tijeras y las peinillas para dedicarse exclusivamente a fabricarlas. En hacerles no se demora mucho, lo que se demora en hacer los diseños y los moldes. Ahí hay moldes, diseños que nos demoramos una semana, unas 3 semanas, en un diseño. Así las caretas o máscaras están listas para este fin de año. El tiempo corre y todos se apresuran para despedir este 2023. La ruta de los monigotes gigantes concentra cientos de visitas en el suburbio de Guayaquil. Y en esta ocasión, Televistazo recorrió Krustyland, la propuesta a gran escala de los Simpsons, como reporta Vanessa Robles. Una llamativa réplica de la atracción del Paseo de los Simpsons de Universal Studios se lleva en las calles 18 y Francisco Segura en el suburbio de Guayaquil. Los llamativos ojos de Krusty el payaso dan la bienvenida al escenario de 12 metros de ancho por 7 de alto, que ofrece 10 minutos de inmersión en la serie animada mediante 3 estaciones. Del lado izquierdo está el clásico carro rosa de Homero, hecho de metal y cartón, donde los visitantes se pueden subir y manejar. A la derecha se encuentra la taberna de Moe, quien recibe al público con un vaso. Los detalles son fieles a la serie: una mesa de billar, el teléfono rojo y la máquina con el juego de preguntas. José Luis es el creador de esta propuesta. Él tiene 17 años de experiencia como artesano. He tratado de buscar imágenes viendo videos y la gente que ha venido, que sí ha asistido allá, me dice que está tal y cual. Entonces para mí es un honor y un gusto de haber hecho algo que solo lo veo por imágenes. Trato de hacerlo mejor y aquí está. Al salir hay que tener cuidado con Bola de Nieve,
el gato de la familia Simpson, que merodea el techo de la casa. En su interior están todos: Homero, la bebé Maggie, Marge, Bart, Lisa y hasta su mascota ayudante de Santa. En la tradicional escena del mueble con el televisor, los visitantes pueden sentarse en el sillón y fotografiarse con los personajes. Yo me encargo de hacerle como que el toque especial aquí. Hacemos que los muñecos se muevan. Ya hicimos el año pasado algo con mucha locura, entonces la gente viene siempre esperando más. En escena hay en total 10 personajes, 25 accesorios y 4 motores que dan vida a la atracción. La policía resguarda el área.